Bueno, hoy vamos a ver lo que es el método de variación de parámetros. Seguimos resolviendo lo que son ecuaciones diferenciales no homogéneas de coeficientes constantes. En este caso, el método lo vamos a aplicar a, eh, suponiendo de que la ecuación diferencial es de orden 2. Para un orden mayor, pues vamos a ir agregando qué pasaría, ¿verdad? Si es un orden mayor, para que vayan tomando la idea. En este caso, bueno, tenemos aquí la ecuación diferencial de coeficientes constantes no homogéneas, suponiendo que el g de x es distinto de cero. Eh, entonces, para este método, siempre, igual que hicimos con el coeficiente determinado, vamos a resolver la ecuación homogénea asociada. Eh, o sea, vamos a hacer cuando g de x vale cero, entonces lo vamos a tener una complementaria. Siempre vamos a encontrar la complementaria de esta forma, resolviendo la ecuación homogénea asociada. Luego de tener la ecuación la solución complementaria, pues vamos a calcular qué es el Gaussiano. Eh, ¿Qué es el Gaussiano? Bueno, el Gaussiano es un determinante. A este yo lo voy a llamar el Gaussiano general, que es el determinante que se calcula de las soluciones de la solución complementaria, o sea, Y1 y Y2. En este caso sería el Gaussiano este. Donde en la primera fila van esas soluciones, en la segunda fila van las primeras derivadas de esas soluciones. Ese sería lo que es un Gaussiano de orden 2, bueno, un determinante de orden 2. Ahora bien, ¿qué pasaría si la ecuación diferencial es de orden 3, por ejemplo, ya iría aquí un C3, Y3, ¿verdad? ¿Y cómo sería el Gaussiano? La pregunta. Bueno, el Gaussiano ya sería un Y3 aquí y un Y3'. Pero aquí ya no puedo calcular determinante yo. Entonces aquí iría otra tercera fila, donde esta tercera fila sería segundas derivadas, perdón, aquí segundas derivadas de las soluciones, en este caso. Miren, o sea, si la ecuación diferencial es de orden 3, el Gaussiano ya se me convierte, bueno, en un determinante de orden 3. Si la ecuación diferencial es de orden 4, el Gaussiano se me convierte en un determinante de orden 4, miren, porque tendría 4 soluciones. Entonces, a medida de que el orden de la ecuación diferencial es mayor, este determinante se va haciendo mayor. ¿Y qué pasa? Ustedes ya saben que cómo calcular determinantes. Eh, Ustedes saben que de 2 y de 3 es fácil calcular determinantes. Ya de 3 en adelante se hace por cofactores, ¿verdad? Y es bien, es bien tedioso estar calculando determinantes. Y eso nomás, que ya esto, si de por sí era tedioso hacerlo con números, allá en la clase de vectores, no digamos ahora que estos Y1 y Y2 van a ser funciones. Entonces, por eso les digo que ustedes van a pensar un poquito si hacer el ejercicio por variación de parámetros o por coeficiente indeterminado, si en caso se puede hacer por los dos. Si solo se puede hacer por variación de parámetros, pues no hay para dónde. Entonces, eso sería si en caso del orden de la ecuación diferencial es mayor a 2, ¿verdad? ¿Cómo sería? Bueno, ¿para qué vamos a ocupar ese determinante? Eh, bueno, voy a adelantarme un poquito aquí a la última parte para luego volver aquí atrás. Bien, recuerde que la solución, nuestra solución general va a estar conformada de esto, una complementaria más una particular. Entonces, ¿cómo encontramos la particular? Bueno, la particular va a ser de lo siguiente. U1 por Y1 más U2 por Y2, donde Y1 y Y2 son las soluciones de la complementaria. Entonces aquí lo que nosotros vamos a buscar es estas funciones U1 y U2, donde las vamos a encontrar de la siguiente forma. U1 va a ser la integral del estos W son gaussianos, donde W es el general y bueno, W1 le podemos decir que es el gaussiano de la solución Y1. Y W sub 2 es, es el gaussiano de la solución U2, perdón, Y2. Bueno, aquí están ya valores de W sub 1 y W sub 2, aquí son iguales, pero estos salen de estos determinantes. Miren, ¿cómo se calculan esos determinantes W sub 1 y W sub 2? Bueno, lo que se hace
es escribir la ecuación diferencial en forma estándar. Ya esto ya lo hemos hablado de que es escribir en forma estándar lo que es una ecuación diferencial. Entonces, si a un caso no está en forma estándar la ecuación diferencial, la escribimos en forma estándar. Entonces, luego de que esté escrita en forma estándar, lo que vamos a hacer es, bueno, identificar nuestros f de x. Identificamos nuestros f de x, entonces miren lo que va a pasar es, del gaussiano general, como vamos a calcular U1, vamos a cambiar la primera columna del gaussiano general. La cambiamos, mantenemos siempre la segunda y la cambiamos sí, va a ser siempre. Bueno, como es de orden 2, nuestra primera fila va a ser 0 y en la última fila ponemos el f de x. W sub 2 es cambiar la segunda columna, mire, y mantenemos siempre la primera fila del gaussiano general. Y hacemos lo mismo, en la primera fila ponemos 0 y en la segunda el f de x. Ahora bien, ¿qué pasaría si la ecuación diferencial es de orden 3? Dicen ustedes. Bueno, ¿cómo quedaría mi gaussiano en este caso? Bueno, voy a mantener siempre la segunda fila, que sería aquí, que ya les mencioné, y3, y3 prima y y3 prima. Entonces, si en caso de orden 3, la ecuación diferencial, ya nuestro determinante W1 va a ser 0, 0 y f de x. Siempre en la última fila agregamos el f de x. En las primeras va a ser 0. W sub 2, obviamente, esta columna va a ir aquí. Y aquí va a ser y1, y1 prima, y1 prima. ¿Verdad? Si acaso fuera de orden 4, recuerden que se agrega un cuarta, primera derivada de y4, segunda derivada de y4, y aquí iría una tercera derivada de todas ellas, miren, y ya entonces al cambiar esto, aquí iría el f de x, y aquí sería 0 si acaso fuera de orden 4. Entonces miren que entre más grande sea el orden de la ecuación diferencial, más problemas vamos a tener. ¿Por qué? ¿Por qué más problemas? Bueno, ya lo van a ver ahorita. Por ejemplo, aquí, si en caso de orden 3 la ecuación diferencial, ya no solo va a haber un W sub 1, un W sub 2, sino que va a haber un W sub 3, porque hay que cambiar la tercera columna también por esta columna. O sea, sale un W sub 3 de esto. Sale un W sub 3. Aquí. Y aquí obviamente se calcula un U sub 3 también, que sería un W sub 3 sobre W de x. Y aquí sería un U sub 3 por y3, porque tendríamos tres derivadas. ¿Ven? O sea, si mi ecuación diferencial es de orden 4, va a salir un U sub 4 aquí. Y obviamente aquí va a salir U sub 4 por y4. Así que entre más grande sea el orden de la ecuación diferencial, más problemas vamos a tener. ¿Verdad? No sé si tienen preguntas o algo, alguna duda. Bueno, y estos resultados que están aquí, bueno, son el calcular este determinante. ¿Cómo quedaría, verdad? Calculándolo ya está ahí cómo queda. Ojo, este valor de este determinante solo es para orden 2. Ya para orden 3 ya cambia el valor de estos dos determinantes, así que calcúlenlo. No los tomen como fórmula esto, que W es 1 siempre va a ser a esto. No, esto es solo para orden 2, estos resultados. Ya para orden 3 ya cambia porque ya tenemos distintas, eh, 3 filas y 3 columnas. Ya cambia ya. Bueno, preguntan, chicos. No, Lick. No, Todo le. claro. Bueno, vamos entonces a hacer los ejercicios y tal vez ahí estamos más claros. Tenemos ahí la primera ecuación diferencial. En ese caso es de orden 2. En esa pueden ver que coeficientes indeterminados no se podría aplicar por esa tangente. Por esa tangente ya no se podría aplicar coeficiente indeterminado, ¿verdad? Porque allá solo puede estar la combinación de senos con exponenciales o cosenos con exponenciales, polinómicas con exponenciales. En este caso ya
tangente no, y aunque digan, bueno, tangente los compongo entre seno y coseno, pero tampoco se puede de que sean racionales seno de x sobre coseno de x, tampoco se puede que sean racionales, sino que solo tiene que ser seno por eso o coseno por tal, no es que así como racionales. Bueno, entonces lo centramos en resolverla, ¿verdad? Entonces para resolverla, lo primero que hacemos es resolver el caso homogéneo asociado. Igual a 0. Entonces aquí para resolver esta usamos el causal auxiliar que sería 4R más 5 igual a 0. Para resolver esta, ¿se puede hacer por tanteo, chicos? Quedaría R menos 1 por R más 1. R más menos 5 por R más 1. R menos 5, R No, más 1. no porque da negativo 5 y aquí es positivo. Así es cierto. Y si pongo negativo da menos 6. Y si pongo positivo da positivo 6. Así que no es esa. Creo que no da soluciones enteras. La compleja. B, perdón. No sé si da compleja. Sí, da compleja. La compleja en este caso, si la resuelven, da 2 más menos y. Entonces en este caso alfa es 2 y beta es 1. Entonces la solución es complementaria va a ser C1 a la 2x coseno de x más C2 a la 3x, perdón, estoy sumando ya, 2x seno de x. Bueno, ahí tenemos la complementaria. Entonces miren que esto que está aquí va a ser nuestro y1 y esto que está aquí va a ser nuestro y2, ¿verdad? Efectivamente. Entonces ahora, luego de viene lo nuevo. Esto lo hacíamos en coeficiente indeterminado. Ahora viene lo nuevo. Ahora vamos a calcular W, que es el gaussiano de las soluciones Y1 y Y2. En este caso, sería y a la 2x coseno de x y a la 2x seno de x, ¿verdad? Ahora calculamos la derivada de y1, que en este caso es un producto, entonces copiamos el primero y derivamos el segundo, que sería menos e a la 2x seno de x. Copiamos el segundo, derivamos el primero, quedaría 2e a la 2x coseno de x. Ahora la derivada de este, bueno, lo mismo, copiamos el primero, derivamos el segundo, copiamos el segundo y derivamos el primero. Bueno, ahí tenemos ese determinante. Esto es lo que yo les digo. Piensen que este solo es uno de orden 2, ¿verdad? Imagínense que ya sea de orden 3, están multiplicando funciones así, o de orden 4. Entonces, ya cuando la ecuación diferencial es mayor que 3, por ejemplo, ya es hacerlo por variación de parámetros, no me gusta mucho, ya van a decir ustedes, porque tengo que calcular determinantes de orden 4, por ejemplo, y con funciones. Y no solo uno, sino que van a ser 5 determinantes de orden 4. Luego de eso tendría que calcular 4 integrales. Entonces ustedes ahí van a decir que no les parece mucho ese variación de parámetros. Bueno, multiplicamos cruzado, ¿verdad? Para el determinante, esto por este y esto por esto. Sería este por esto, sería
e a la 4x coseno cuadrado de x más 2e a la 4x coseno de x, seno de x, menos el producto de este por este, quedaría más por ese signo menos que está ahí, e a la 4x, seno cuadrado de x, menos este por este que sería 2 a la 4x, seno de x, coseno de x. Miren que este se cancela con este. Y este con este factorizan el e a la 4x. Quedaría coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x. Y esto es 1 y solo queda e a la 4x. O sea que el grosquiano W es e a la 4x. Bueno, ahora vamos con calcular los otros. Ya vamos a calcular los otros grosquianos. Vamos a calcular W sub 1, ¿verdad? Pero antes de calcular estos grosquianos, lo que tienen que tener presente es que la ecuación diferencial esté en forma estándar. Eso era el siguiente paso de calcular W, es ver si la ecuación diferencial está en forma estándar. En este caso sí lo está. Si no lo estuviera, pues ustedes hacen que esté en forma estándar. Entonces, ya que está en forma estándar, ya podemos decir que nuestro f de x es el siguiente, e a la 2x tangente de x. ¿Verdad? Ahí ya puedo decir que el f de x es ese. Ahora entonces ya sabiendo quién es mi f de x, voy a calcular w sub 1. Donde w sub 1 sería cambiar la primera columna de la w por 0 y f de x e a la 2x tangente de x. Y la otra columna se mantiene igual, sería e a la 2x seno de x y la derivada de esta que canadiense sería e a la 2x coseno de x más 2e a la 2x seno de x. Entonces el resultado de esto es este por este da 0, sería menos el producto de este por este, o sea, e a la 2x por el seno de x tangente de x. Ese sería el W sub 1. Cálculo W sub 2, que en este caso es mantener siempre la primera columna. Clic. Ajá. No sería aquí en el primer grosquiano. Sería menos e a la 4x. En este. Sí, porque está multiplicando e a la 2x tangente de x por e a la 2x seno de x. Vamos a ver, me perdí. Me habló del tangente y ya se refiere a este, pero ya entonces Sí, aquí, no, aquí en en la este. primera solución. Ah, sí, 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 es a la 4, ¿verdad? El exponente. Es cierto, ahí sí tiene razón. Eso es cierto. Es cierto. Sí, pues los dos exponenciales. Bueno, estaba con este. Estamos aquí y la derivada de este dio negativo e a la 2x 0 de x más 2 por e a la 2x coseno de x. Y la otra, ahora cambio la columna que sería e a la 2x tangente de x. Bueno, y en este caso este por este sería e a la 4x coseno de x tangente de x. Ajá. Bueno, pero si descomponen tangente como seno sobre coseno, e a la 4x tangente de x, bueno, nada, ¿qué puedo hacer? Sería coseno de x y el otro sería seno de x sobre coseno de x. Y fíjense que esto queda a la 4x seno de x. Entonces ahí estaría lo que es el W sub 2. Hago eso, ¿verdad? Para que ya me quede más fácil al momento de integrar. Aquí podría también descomponer el seno sobre coseno, ¿verdad? Pero me quedaría seno cuadrado sobre coseno. Entonces, por eso no lo hice. O vamos a ver si lo ocupo después de hacerlo. Bueno,
Ya tenemos W sub 1 y W sub 2. Ahora, con ello vamos a encontrar U sub 1 y U sub 2. U sub 1 viene siendo la integral de W sub 1 entre W. De esta forma, me queda W sub 1, que acabo de calcular lo que es negativo, e a la 4x seno de x cos tangente de x. Negativo e a la 4x seno de x tangente de x. Y W me dio e a la 4x nada más. Miren, es lo que me dio W. Con esto se me cancelan los exponenciales, pueden ver. Y me queda negativa la integral del seno de x por la tangente de x, diferencial de x. Bueno, aquí sí ya tengo que descomponer el tangente en senos y cosenos para poder integrar. Entonces me quedaría seno cuadrado de x sobre coseno de x, ¿verdad? Efectivamente. ¿Verdad? Al descomponer el seno sobre coseno quedaría seno cuadrado de x. Bueno, para poder integrar esto, el seno cuadrado lo vamos a hacer como 1 menos coseno. Entonces tendríamos menos 1 menos coseno cuadrado de x sobre coseno de dx. Entonces aquí sería negativa la integral de 1 sobre coseno de x menos coseno cuadrado de x sobre coseno de x, diferencial de x. Bueno, aquí esto sería secante, ¿verdad? La integral de secante de x, de dx, más la integral del coseno de x, de dx. Luego, entonces la integral de secante, a ver cuál es. Ya se me olvidó ya en este punto. Lo bueno es que ustedes la tienen presente, ¿o no? Es logaritmo natural del secante de x más la tangente de x. Esa es la del secante. La del coseno es negativo seno o positivo seno. Ya me entró la duda ya. Que yo solo sé que es un seno, pero no me acuerdo si es negativo o positivo. Positivo. ¿Ah? Positivo. Exactamente. Positiva la integral del seno. Entonces ahí tenemos U sub 1, miren que sería ese, ¿verdad? Nosotros lo vamos a tomar esto sin la constante. U sub 2 sería la integral de W sub 2 entre W diferencial de X. Esto vamos a hacer igual. Quien dio W sub 2 sería E a la 4X seno de X. Entre W, que ya sabemos que dio E a la 4 de X. Entonces se elimina el exponencial y solo queda la integral del seno. Y esta es negativo coseno de X, ¿verdad? Una constante C. Entonces esto es lo que tomamos. Entonces ahora ya formamos nuestro YP. Nuestro YP sería igual a U sub 1 por Y1 más U sub 2 por Y2. Entonces, U sub 1, yo esto, sería menos logaritmo natural del valor absoluto del secante de X más la tangente de X más el seno de X. Todo esto multiplicado por Y1, que en este caso Y1 es E a la 2X coseno de X. E a la 2X coseno de X más U sub 2, que en este caso dio negativo coseno de X, multiplicado por Y2, que es E a la X seno de X. E a la 2X seno de X. Entonces multiplicamos. A ver qué queda. Entonces, distribuyendo este con este, quedaría negativo E a la 2X coseno de X por el logaritmo natural del secante de X más la tangente de X. Más este por este sería E a la 2X coseno de X seno de X menos E a la 2X coseno de X
seno de x. Y miren qué curioso que este se cancela con este, ¿verdad? Entonces solo me queda esto nada más, negativo e a la 2x, coseno de x, logaritmo natural del secante de x, más la tangente de x. Entonces, esa sería nuestro YP. Entonces, nuestra solución general sería la complementaria más la particular. Y en este caso, bueno, nuestra complementaria ya dio C1 e a la 2x, coseno de x, más C2 e a la 2x, seno de x, más, bueno, menos negativo e a la 2x, coseno de x, logaritmo natural del secante de x, más la tangente de x. Y ahí estaría lo que es la solución de esa ecuación diferencial. Miren qué trabajito, ¿verdad? Hay que calcular integrales y hay que calcular determinantes. Miren, si la ecuación diferencial fuera de orden 3, ese determinante sería de orden 3. Este otro sería de orden 3, este otro de orden 3 y caería un W sub 3. O sea, otro determinante de orden 3. Si la ecuación diferencial sigue siendo de orden 3, que calcularía una integral de W sub 1, W sub 2 y otra integral, perdón, U sub 1, U sub 2 y otra integral U sub 3. O sea, se hacen tres determinantes en aquí esto, y eso implica tres integrales. Sumándolo con este serían cuatro determinantes, ¿verdad? Y tres integrales. Si el orden diferencial es de orden 4, sería orden 4 este determinante. Bueno, y los que siguen serían cuatro determinantes de orden 4 y cuatro integrales. Entonces pongan ahí a pensar cómo van a hacer eso. Y recuerden cómo se calcula un determinante de orden 4. ¿O no lo recuerdan? ¿Recuerdan o no recuerdan cómo se calcula un determinante de orden 4? Vamos a ver, vamos a hacerle un pequeño, por eso les dije la semana pasada. Con la regla de Kramer se puede, ¿verdad? De orden 4. Sí. Kramer solo era para orden 3. Ajá. Exactamente, miren la compañera, ahí está. Exacto, claro. Uno de orden 4, solo suponiendo así. 1, 0, 3, menos 2, 4, menos 7, 10. Suponiendo que tienen ese determinante ahí. Como para calcularlo, ustedes se van, eligen una, allá ustedes elegían la fila que tenía más ceros o columna que tenía más ceros para irse por ahí. Entonces, por ejemplo, a lo largo de la primera fila decían ustedes, entonces iba a ser 2, o sea, tomaban el 2 eliminaban la primera columna y la primera fila, y entonces quedaba ese 2 multiplicado por el determinante de este orden 3. Miren, ahora menos 1, que sería el siguiente, eliminaba la primera fila y segunda columna. Entonces sería el otro determinante que compone multiplicado por otro determinante de orden 3 que se compone de esta columna y esta columna. O sea, uno de orden 3. Ahora sería más 0. Estos signos de más, menos, recuerdan, ¿verdad? Que era el menos 1 elevado al valor de la columna y fila que representa. Recuerdan eso, ¿verdad? Que, bueno, los signos eran más, menos, y así seguía lo que era el orden de esa, ¿verdad? Y así, si no, denle una leyita ahí a los determinantes y van a ver. Entonces, la cuestión está que, miren, ¿verdad? ¿Cómo sería un determinante de orden 3 menos un determinante de orden, bueno, sería 3 por otro determinante de orden 3. Entonces, este es de orden 3, este es de orden 3 y este es de orden 3. Imagínense orden 4, ¿verdad? Tengo que calcular 4 determinantes de orden 3 en ese caso. Y son funciones, en este caso son números y ustedes lo miraban tedioso. Imagínense ahora con funciones calculando esos determinantes de orden 3. Entonces,
Si ya la ecuación diferencial es de orden 4, está feo el ejercicio. Está feo. Si toca hacerlo por variación de parámetros. Si está coeficientes indeterminados, creo que mejor eligen coeficientes indeterminados para resolverlo. No sé, no sé, ustedes también, ¿verdad? Ustedes pueden decidir. Bueno, tenemos ahí el siguiente. Tenemos aquí que vamos a hacer la ecuación homogénea asociada. Bueno, tenemos ahí, sería r cuadrado menos r igual a 0. Con esto factorizamos una r y r menos 1 igual a 0. Tenemos la raíz r igual a 0 y r igual a 1. Mira. Entonces la solución sería C1 más C2 e a la X. Esa sería la complementaria, ¿no? Así de sencilla. No cuesta, ya que está de 0, ¿verdad? No vale exponencial ahí. Entonces ahora, bueno, ¿quién es nuestro Y1 es la pregunta y quién es nuestro Y2? A ver. ¿Quién es Y1? Y1 sería 0. No, por eso lo pregunté. No es 0. No es el valor del R, lo Y. Es el valor que acompaña al exponencial. En este caso, perdón, el que acompaña bueno, R es el valor que acompaña aquí el exponente del exponencial. Pero nuestro Y1 y Y2 son los que acompañan a las constantes. Bueno, el que sería 1 en este caso y el Y2 sería E a la X. Es como que digan que Y1 es E a la 0X, que en este caso es lo mismo que 1, miren. ¿Verdad? Entonces, por eso lo consulté, porque no quise ponerlo ahí para ver qué me decían. Entonces, no es 0, sino que es 1 el Y1. Bueno, tenemos ya nuestro Y1 y Y2 y calculamos el W, o sea, el determinante general, que sería 1 y a la X. Bueno, aquí la derivada de 1 sería 0 y la derivada de la X sería X. Otra cosa, que por ejemplo, alguien pudo haber dicho, bueno, este para mí es R1 y para mí es R2, pero por ejemplo alguien dijo, no, yo lo calculo así, R1 es 1 y R2 es 0. Entonces, las soluciones para la persona iba a estar C1 a la X más C2, así. Entonces, para esa persona iba a ser Y1, iba a ser E a la X, y Y2 iba a ser 0. Perdón, 1, ¿verdad? Entonces, vos terminás de calcular el determinante como lo traía. Entonces, este determinante quedaría E a la X, nada más. Ahora bien, calculo el determinante de la forma que está aquí. Sería E a la X, E a la X, 1 y 0. Calculando este determinante quedaría negativo E a la X. Miren. O sea, no me da el mismo W. Entonces ahí les pregunto a ustedes, ¿quién lo tiene malo? ¿El primero o el segundo lo tiene malo? Pues ahí ninguno de los dos lo tiene malo, aunque den distinto el W. Eh, eh, esto de que da distinto, este menos uno es, si se recuerdan propiedades determinantes que decían que si hacía el movimiento de una fila a una columna, o sea, intercambiaba filas o columnas, entonces se multiplicaba por menos el determinante, ¿verdad? Por eso pasa esto. Por eso queda negativo este, porque prácticamente es como que haya cambiado las columnas en este caso. Pero la cuestión es que no está malo. ¿Qué va a pasar, allá más adelante? Bueno, cuando yo calcule el W sub 1, me va a dar, bueno, cuando lo calcule de este, por ejemplo, puede que me dé positivo un valor. Puede, por ejemplo, me dé nada más E a la X, por así decirlo, el W sub 1. Cuando yo calcule el W sub 1 de este, me va a dar de este negativo E a la X. Entonces el signo, cuando yo haga la división de W sub 1 entre W, entonces miren que este entre este me va a dar positivo 1. Y cuando haga la división de este entre este me va a dar positivo 1. Entonces al final va siempre lo mismo. Entonces los signos no van a alterar el ejercicio. No quiero, porque si tienen ahí compañeros que ponen a compartir o comparar respuestas,
si alguien lo hizo de distintas formas, no piense que lo tiene malo. No, es que vos te da negativo y a mí me da positivo. Todo está en el orden que pusieron Y1 y Y2, ¿verdad? Pero no va a estar malo, sino que al final ese signo se va a eliminar cuando digan hacer allá el W, el U sub 1 y el U sub 2. No sé si me di a entender en esa parte. Así que no importa el orden, al final ese signo ya no va a cambiar, no va a alterar nada. Bueno, ahí tengo W, E a la X. Continuamos entonces. Vamos a... Y lo que sigue es ahora ver si la ecuación diferencial está en forma estándar. En este caso sí lo está, ¿verdad? Entonces nuestro f de x sería x cuadrado más 1 menos e a la x seno de x. Ah, y por cierto, pueden ver que esta ecuación diferencial se puede hacer por coeficientes constantes, ¿verdad? No necesariamente variación de parámetros. Pero ya ahí va a ser decisión de ustedes por qué la quieran hacer, si aunque el ejercicio no les indica qué método. Bueno, entonces calculamos W sub 1, ¿verdad? Que sería 0, f de x sería x cuadrado más 1 menos e a la x seno de x. Por la otra columna que sería e a la x, y esta determinante da negativo e a la x cuadrado más 1 menos e a la x por el seno de x. Calculamos W sub 2, 1 y 0, y aquí sería 0, y aquí sería x cuadrado más 1 menos e a la x seno de x. Calculamos esto y queda x cuadrado más 1 menos e a la x seno de x. Bueno, ahí estamos W sub 1 y, y W sub 2. Entonces ahora con esto procedemos a calcular U sub 1, que es la integral de W sub 1 sobre W. W sub 1 sería E a la menos X, E a la X, X cuadrado más 1 menos E a la X seno de X. Dividido entre E a la X, que es el W de X, diferencial de X. En este caso se me cancelan estos exponenciales y me queda nada más negativo. X cuadrado más 1 menos E a la X seno de X. Voy a separar en dos integrales. X cuadrado más 1, diferencial de X, que es a la fácil, más E a la X seno de X, diferencial de X. Con esto, la integral de esto sería menos X a la 3 sobre 3 menos X más, y la integral del exponencial por el seno. Ya saben que esa integral se hace ¿por qué? Por parte, ¿verdad? Se hace por parte. Es una integral sucesiva, ¿verdad? En este caso. Aquí ya voy a dar el resultado. Ya es E a la X, seno de X, para ahorrarme tiempo. Cuadrado menos E a la X, coseno de X, sobre 2. Bueno, ahí tengo lo que es la integral de E a la X por seno de X, más la constante C, ¿verdad? Pero nosotros vamos a tomar esto. Bueno, entonces tenemos U sub 1, calculamos U sub 2. U sub 2 sería W sub 2 entre W diferencial de X. Sería, quien dio W sub 2 dio X cuadrado más 1 menos E a la X seno de X. X cuadrado más 1 menos E a la X seno
de X. Todo esto dividido entre E a la X, que es el W, ¿verdad? Bueno, separando también en dos integrales, tendría X cuadrado más 1 por E a la menos X menos el diferencial de X menos la integral de el seno de X quedaría. Bueno, para hacer estas voy a aplicar método tabular, o sea, voy a derivar el X más 1 y el otro lo voy a integrar a la menos X, ¿verdad? Este lo integro y esto lo derivo. Entonces lo derivo, esto sería 2X, la derivada de esto sería 2, la derivada de esto sería 0. Integral de E a la menos X sería negativo E a la menos X. La integral de esto va a dar positivo E a la menos X y la integral de negativo E a la menos X. Multiplicamos cruzado. Bueno, más, menos, más. No me olvido eso, sí. Entonces la primera integral tiene como resultado el producto de este por este, o sea, negativo X cuadrado más 1 por E a la menos X. Este por este negativo 2X por E a la menos X. Y este por este sería menos 2 E a la menos X. Más coseno de X, la integral del seno es menos coseno, pero con este menos queda más una constante C. Vamos a factorizar el E a la menos X y ver qué se puede sumar. Quedaría menos X cuadrado, menos 1, menos 2X, menos 2 por E a la menos X más el coseno de X. Bien, entonces miren que este con este se pueden sumar y quedaría menos X cuadrado menos 2X menos 3 por E a la menos X, ¿verdad? Más el coseno de X. Ahí tenemos el U sub 2. Calculamos entonces el YP. Ya tenemos el U sub 1 y el U sub 2. Sería U sub 1 por Y1 más U sub 2 por Y2. Entonces, U sub 1 me dio esto, menos X al cubo sobre 3 menos X. A la X, seno de X. Sobre 2 menos E a la X, coseno de X, sobre 2. Todo esto multiplicado por Y1, que sería 1. Bueno, no hay necesidad de poner paréntesis. Pero bueno, dejamos. Más U2 que dio esto. Menos X cuadrado. Menos 2X. Menos 3. Y a la menos X. Más coseno de X. Todo esto multiplicado por Y2 que dio E a la X. Entonces multiplicamos a ver. Bueno, aquí queda tal y como está. X a la 3 sobre 3 menos X más E a la X seno de X entre 2 menos E a la X coseno de X entre 2 más, bueno, multiplicar este con este se cancelan las exponenciales y solo quedaría esto que está aquí sería menos X al cuadrado menos 2X menos 3 más E a la X coseno de X. Entonces miren que tenemos términos semejantes que podemos sumar. Entonces, bueno, lo voy a escribir de la siguiente forma para más conveniente. El seno de X entre 2. Y este con este se pueden sumar, o sea, sería menos un medio más 1, eso da un medio, o sea, sería E a la X coseno de X entre 2. En X a la 3 no hay, solo quedaría menos X a la 3 sobre 3. X cuadrado no hay con quien sumarlo, solo quedaría menos X cuadrado. Menos 2X menos X da menos 3X. Menos 3. Miren, ese sería nuestro YP de momento.
Ahora, ¿por qué dije de momento? Bueno, en fin, nuestro YP final va a ser el siguiente. E a la X, seno de X, sobre 2, más E a la X, bueno, 2X, coseno de X, sobre 2, menos X a la 3, sobre 2, menos X al cuadrado, menos 3X. Ese es nuestro YP. Miran ustedes cuál es la diferencia de este con este. ¿Cuál es la diferencia? A ver. Alguien activó el micrófono ahí, pero no dijo nada, no sé, o no lo escuché. A ver. Bueno, la diferencia es este menos 3, miren, no lo puse. Bueno, y se preguntarán, ¿y por qué lo descartó? ¿O por qué lo eliminó? ¿O cómo o dónde lo hizo? ¿Qué lo hizo? Bueno, lo descarto porque me da ese menos 3 y voy a ver la complementaria. Miren, la complementaria que tengo es YC igual a C1 más C2 a la X. Esta es, miren. Entonces, si yo dejo este menos 3 en el YP con esta C, habría dependencia, o sea, una constante aquí y una constante aquí, entonces habría dependencia. Y aquí no es que le vamos a agregar, ahí como decíamos en coeficiente indeterminado, que le vamos a agregar una X a multiplicar, no, aquí lo elimino el término, lo cancelo, lo descarto, porque ya está, este segundo lo va a absorber, pues, porque al final ustedes van a hacer Y igual a YC más YP. Entonces van a sumar, sumarían esto con esto, ¿verdad? Entonces ustedes tendrían C1 menos C3. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes con ese C1 y ese C3? Llamarle una nueva constante, por ejemplo, decir que es C4, así por así decirlo. C1 menos 3, van a decir ustedes que es C4. O sea, una nueva constante que es mejor eliminarlo ya de una, descartarlo de una. Entonces, mejor descarten ustedes el término, ¿verdad? Que si miren si hay dependencias de un término que sale en el YP con alguno de YC, pues descártenlo del YP, ya estuvo. Así como hice yo con este menos 3, descartarlo, no lo volví a copiar, entonces ya, este sería nuestro YP final. Lo descarto porque hay dependencias de S1 con S3. ¿Estamos claros? ¿Verdad? Entonces, no es que aquí, como el método anterior, que se agregan X y para quitarle, no, aquí lo descartan y ya estuvo. Bueno, entonces ahí estaría las soluciones de esa ecuación diferencial, ¿verdad? Ahí solo resta decir que Y es igual a Y complementaria más la particular y hacer esa suma, donde la complementaria es esta, ¿verdad? Y sumar estas dos. Y ahí estaría lo que es el ejercicio.